Y llegó el momento del Hablemos de, y vamos a hablar un poco de la crisis que hay con respecto al agua en nuestro país vecino Uruguay, la escasez de este recurso natural en los embalses que nutren a Obras Sanitarias del Estado, que es la empresa pública encargada del abastecimiento del agua en Uruguay, el AISA uruguayo, y que provocó un aumento de los niveles de cloruros y de sodio en el agua que sale de la canilla. Según explicaron en un diario uruguayo, cuenta con una planta potabilizadora de aguas corrientes en el departamento de Canelones, a 60 kilómetros de Montevideo, y lo que está pasando es que en general la planta toma agua dulce del río Santa Lucía Grande, que llega del norte del país, pero este está seco. Entonces, ¿qué empezó a hacer? Empezaron a traer agua del río de la Plata, que viene de la parte sur, y bueno, por supuesto el agua del río de la Plata tiene muchos más cloruros y sodio, dos elementos que no son posibles de eliminar a través de esta planta potabilizadora de agua. Por eso es que el agua llega a los hogares de Montevideo y alrededores salada, ¿no? Claro. Digamos, no es el agua potable que en general se toma. ¿Cuáles fueron algunas de las medidas que se empezaron a tomar alrededor de esto? Bueno, una de las medidas, de las soluciones provisorias, es la construcción de un embalse en la zona del río San José, al oeste de la ciudad, junto a un sistema de cañerías. Por otra parte, la calle Pou también promovió la exoneración de impuestos al agua embotellada, que estaba grabada con un 22% de IVA y un 10,5% del impuesto específico interno. Bien. El gobierno también creó un fondo para canalizar los gastos que se requieran en la crisis hídrica y anunció que más de 500.000 personas recibirán 2 litros de agua embotellada por día. En esta crisis hídrica histórica en el país, con impacto en más de 2 millones de personas, la sequía es uno de los factores que interviene en esta situación y que hoy no permite cumplir con la ley que establece, en Uruguay por supuesto, que el acceso al agua es un derecho humano. Es una ley que se votó en el 2004. Bueno, es un derecho humano tener acceso a agua potable, un derecho que no se está pudiendo cumplir. Claro. Una crisis de estas características, bueno, como les decía, tiene varias partes, no es solo la sequía. Ante una consulta sobre qué significa atravesar una situación de este tipo a nivel ecológico, el doctor en Ciencias Agronómicas de la Universidad de la República, Marcel Achcar, explicó que para el caso particular de Uruguay, a la sequía se suma, por un lado, el avance de la forestación, con especies de rápido crecimiento, la intensificación agraria, que eso genera una degradación de los suelos, sí. La construcción de embalses, que son usados para uso agropecuario, ¿no? Lo que charlábamos ahora, el agua no se usa solo para consumo, sino que muchas de las cuestiones de producción y de industria se usa agua para usar ropa. Para hacer ropa, sí. Por ejemplo. A esto se refiere. Y la desecación de humedales para el avance de la cultura y la ganadería. Por eso también quería traer un poco este tema, porque son cosas que pasan acá en la Argentina también, total, ¿no? Nos divide una frontera política que existe solo en los mapas, pero el suelo, ¿no? Estamos hablando de la misma zona y los mismos problemas. Obviamente tiene otro tipo de reservas y otro tipo de matriz Uruguay. Bueno, porque hay un tan distinto del tamaño del país, de paisajes, de posibilidades, pero bueno, todos los caminos conducen a lo mismo. Exacto. Entonces, cuando se pregunta a investigadores, sindicalistas y militantes ambientales cómo es que se llega a esta situación, la palabra que más resuena es improvisación. La sequía generada por el fenómeno climático conocido como La Niña, no sé si se acuerdan cuando hablamos de la ola de calor en este programa, en otro Hablemos de, hablábamos de este fenómeno como una de las cosas que sucede, que es algo del mundo, que no es responsabilidad del humano, pero como eso potencia todo el daño que sí hace la producción y la falta de cuidado de nuestro ambiente y de encontrar formas más renovables de producir y de hacer industria. Bueno, está golpeando a Uruguay hace 3 años, igual que a la Argentina y a la región en general, con menos precipitaciones, más olas de calor. Es decir, llueve poco y hace mucho calor, se secan los suelos. Y en esto que decís, es algo que sucede, La Niña, es algo propio de la naturaleza. Bueno, remarca entonces todavía más lo que decías de la improvisación, porque si vos sabés que eso sucede, tenés que tener recursos y formas de prevenir, de evitar, de regular la situación, y no se hace tampoco, entonces ahí está. La consecuencia más grave y evidente de este factor y de los mencionados anteriormente es lo que se está viviendo ahora en Paso Severino, que es uno de los embalses que provee de agua potable a la zona afectada. La última vez que este embalse estuvo lleno fue en noviembre del año pasado, con unos 65 millones de metros cúbicos, hasta llegar a los niveles actuales con menos del 10% de su caudal máximo.
¿Por qué se llega a esta situación límite, no? Bueno, el Uruguay no sintió en su momento como una prioridad la inversión en alternativas al Paso Severino, este embalse de agua, y los proyectos quedaron congelados esperando. A mitad del 2016, el gobierno del izquierdista Frente Amplio presentó un proyecto para una nueva represa sobre el Santa Lucía, con apoyos de fondos para la Corporación Andina de Fomento y la Unión Europea. La ministra de Vivienda de ese entonces, Eneida de León, había anunciado que esa infraestructura iba a permitir continuar asegurando las condiciones de calidad del agua. Pero el avance de este proyecto fue muy lento y cuando finalmente terminó el gobierno, el presidente saliente, estamos hablando de Tabaré Vázquez, entregó a su sucesor, Luis Lacalle Pou, actual presidente, el proyecto de la represa Casupá. Esta represa era un proyecto de un nuevo embalse en el arroyo que lleva este nombre, Casupá, afluente del Santa Lucía Grande, para tener como reservorio del sistema de potabilización del agua. Lacalle Pou impulsó un ambicioso plan que tenía impulso de inversores privados para concretar una planta potabilizadora sobre el Río de la Plata al oeste de Montevideo. El proyecto Arsatí será la inversión más grande de la historia en infraestructura para agua potable, dijo el actual presidente al dar impulso a este plan, que ha sido resistido por el sindicato de funcionarios que reclama la estatización total del servicio, en aplicación del resultado de un plebiscito del 2004. Es decir, toda esta cuestión de privatizar y de empezar a buscar ese tipo de inversiones fue lo que terminó frenando un proyecto que podría haber no solucionado el problema de la crisis del agua que se vive en Uruguay, pero sí no haber llegado hasta este punto y esta instancia. En noviembre del año pasado, pese al rechazo de la oposición por el involucramiento de privados, el gobierno anunció que después de una larga peripecia, el directorio de OCE, que es el sistema de agua de Uruguay, ha aprobado el proyecto Arasatí para la construcción de infraestructura para potabilizar el agua y una inversión de $200 millones que podría alcanzar los 500 millones cuando se apruebe el plan de saneamiento para 60 localidades. Eso decía Lacalle Pou. Entonces, ¿qué pasa? Al menos desde 1970 se analiza la necesidad en Uruguay de crear una nueva represa, ¿no? Desde el 2013 se consolida que es necesaria y urgente. Este proyecto es el que lleva el nombre de Casupá, como les contaba recién, que es el nombre de la localidad ubicada cerca de donde sería ese proyecto, en donde se iba a construir, ¿no? Ya tenía la evaluación de impacto ambiental aprobada, que eso se puede ver en la página de la empresa, la adquisición de los terrenos estaba, la financiación aprobada por el Banco de Desarrollo de América Latina, y se había entregado el proyecto listo para hacer de la mano de Tabaré Vázquez, expresidente, cuando dejó la presidencia. Este proyecto quedó en suspenso por la gestión actual cuando se decidió promover el proyecto Neptuno en su lugar, que es este proyecto de la planta potabilizadora del Río de la Plata, en manos de privados. La iniciativa del gobierno de Lacalle Pou es la construcción de esta planta de agua en Arasatí, privada, y su licitación fue anunciada por el propio Lacalle Pou en noviembre del año pasado con bombos y platillos, ¿no? Y decía, esto va a garantizar una cantidad ilimitada de agua potable, sostuvo el presidente en su discurso, que ya hace ruido porque el agua no es un recurso ilimitado, claro, es un recurso no, limitado, justamente. Entonces ya la premisa es como te da a dudar. Las resistencias obviamente se hicieron oír desde el primer momento en el que se propuso este proyecto, y decían que decimos que es ilegal porque no es propiedad del Estado, es del privado, y el derecho al agua es un derecho humano. Claro, ahí hay una cuestión legal que respalda el hecho de que vos no puedes privatizar un servicio como el agua cuando el agua está declarado como un derecho humano. Sí, no, importantísima ese antecedente, ¿no? Y no es moco de pavo. Para el caso, todas las personas consultadas, para averiguar sobre este tema, coincidieron que esa planta no podía ofrecer la cantidad de agua necesaria porque se trataba de un reservorio de agua que es salada. Estamos hablando del Río de la Plata. Además, dijeron, es un río compartido por 4 países donde no tenemos ningún poder de trabajar en cuanto a la calidad del agua, que sería la misma que estamos tomando ahora, refiriéndose a la situación actual, y la van a tener que apagar en un momento porque solo se puede potabilizar hasta un determinado grado de salinidad. Por eso, nunca ese agua del Río de la Plata puede llegar a los niveles de consumo ideales, ¿no?
Así que bueno, Uruguay cuenta con agua potabilizada desde hace 150 años. De ese trabajo se ocupa Obras Sanitarias del Estado desde 1952. Y el principal caudal que alimenta la zona, como les decíamos, es el río Santa Lucía. Sobre ese río se encuentra Aguas Corrientes, la represa y mayor planta de potabilización de Uruguay, que se nutre del agua que se escurre de la tierra. Cuando el agua no es suficiente, hacen backup las represas de Canelón Grande y del ya mencionado Paso Severino, que están río arriba. La primera está seca, Canelón Grande, y la segunda prácticamente vacía, que es Paso Severino, ¿no? Es como estamos hablando del plan C, está por debajo del 10%. ¿Cuál es la situación de obras sanitarias? La empresa del Estado de Uruguay. Bueno, cuando el nuevo gobierno asumió, quedaban reservas de agua para unos 70 días. Afirmó Ismael Cortazo para El Destape, el dirigente del sindicato de OCE. Para graficar la falta de inversión, señaló que el 50% del agua se pierde. ¿Por qué? Por roturas de la cañería. Estamos hablando de falta de mantenimiento de infraestructura. Trabajo del que se ocupan ahora para reducirlas de 1.500 a 500 identificadas por día, pero sin embargo la otra pata para poder realizar tareas correspondientes son las y los trabajadores cuya planta se redujo en unos 1.000 puestos desde que asumió la calle Pou, es decir, un vaciamiento total de la empresa pública. ¿Para qué? Para lograr también privatizar esas empresas, las vacían desde el Estado, estos gobiernos de derecha, amigos de los privados, vacían estas para después poder venderla a privados que también terminan siendo completamente negligentes. Miren lo que pasa acá con Edesur, ¿no? Total. Es un ejemplo muy claro. Cortazo catalogó que la situación como parte de una crisis estructural y señaló que el gobierno permitió que se creara una tormenta perfecta ante la improvisación con la que se actuó, ¿no? Así que esto fue algunos de los desencadenantes de lo que pasa como siempre, cuando estas crisis climáticas que uno dice, uy, bueno, el planeta se está yendo a la mierda, también hay negligencia de parte de la política. Hay una falta de preocupación, hay una falta de mantenimiento y lo importante, ¿qué pasa cuando dejamos nuestras empresas o la producción o desde el agua a la luz, lo que sea, en manos de acreedores privados? De acreedores privados subsidiados encima. Y bueno, no sé bien ahí, eso me faltó averiguar en Uruguay, pero acá hay mucho subsidio en este tipo de empresas y pasan estas cosas como para también, bueno, la militancia medioambiental, más allá de nuestras prácticas de consumo, etcétera, etcétera, tiene un componente fuertemente político, fuertemente ideológico y que siempre viene de la mano del neoliberalismo, porque no solo arruina, bueno, millones de cosas que hablamos siempre en este programa, sino que afecta en cualquier arista de nuestra vida cotidiana y de nuestro futuro. Totalmente. Claramente. Así que eso es un poco de lo que está pasando en el Uruguay y como verán hay muchas similitudes con respecto a las luchas ambientales que se dan en este país, ¿no? Bueno, la estatización de las empresas, los humedales, el uso del agua para la producción, bueno, un montón de cosas que la verdad son completamente similares a lo que sucede en nuestro país, como para empezar a tener cuidado y sobre todo votar bien, ¿no?